Pues bien, el sistema electoral mexicano, como probablemente hayan escuchado, pues es un modelo muy, posiblemente de los más avanzados, de los más relevantes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero. Contrario a lo que últimamente se llega a descalificar en la etapa política que estamos viviendo, en la cual los órganos electorales están pasando por una etapa muy sensible de ataques desde el gobierno, en la cual se les descalifica por descalificar su confianza y descalificar su credibilidad. Muy por el contrario, tiene muchísimos años que muchos países han apelado al apoyo, la orientación y el acompañamiento del Instituto Nacional Electoral, antes llamado Instituto Federal Electoral, para acompañar elecciones en todo el mundo. Esto no ha sido tampoco en vano, es el resultado de precisamente de muchos años donde México, la organización de las elecciones en México la hacía el propio gobierno. El Instituto Federal Electoral, que así se ha llamado siempre, bueno, anteriormente era la Comisión Nacional, la Comisión Electoral, era manejada desde la Secretaría de Gobernación y quien presidía el órgano electoral era el secretario de Gobernación. Por lo tanto, pues al ser juez y parte, recurrentemente, por no decir siempre, ganaba las elecciones el partido oficialista. Eso, entonces, hay una gran historia detrás del órgano electoral autónomo que hoy conocen y que hoy organiza las elecciones, donde a partir del año 1996 se vuelve un órgano completamente autónomo, y desde el año de 1996, ese es un dato muy interesante, porque desde el año 96 que es autónomo, inmediatamente después, en las siguientes elecciones presidenciales del año 2000, se da la primera transición en la presidencia de la República en nuestro país. Es decir, los frutos de esta autonomía del órgano electoral fueron inmediatamente vistos en México. Pues bien, sobre esa base empezamos con lo que les comentaba. En la parte de la administración electoral en México, pues tenemos al Instituto Nacional Electoral, que es el órgano, digamos, central, y tenemos 32 organismos públicos locales electorales llamados OPLES. A lo mejor ustedes ahí podrían ya cuando estén en campo, que haya cierta confusión, porque dicen, es que yo no conocí ningún OPLE, conocí el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ah, es que ese es el OPLE Ciudad de México. O sea, el organismo técnico jurídico, digamos, en la ley, es de organismo público local electoral, OPLE, así comúnmente se llama, pero cada entidad federativa, los 32 estados que integran, que componen nuestro país, cada uno tiene su OPLE, cada uno tiene su instituto electoral local. El instituto, desde el año 2014, el Instituto Nacional, que como les mencionaba, pasó de ser Instituto Federal a ser Instituto Nacional, y se da toda una integración del sistema electoral mexicano en términos en términos de hacer engarzar el trabajo de los organismos locales con el del Instituto Nacional Electoral, y no como antes, que cada uno operaba de manera distinta. El Instituto Nacional Electoral, el órgano central, es un organismo público, es autónomo, tiene personalidad y patrimonios propios, y, y lo más interesante de su integración es que en su Consejo General participan no solo ciudadanos, sino que también representantes del Poder Legislativo y representantes de partidos políticos. Es decir, en esta llamada, en el círculo de la democracia, donde podrán ver dónde sesionan los consejeros electorales del INE, se sientan, además de los 11 consejeros electorales, se sientan representantes de cada uno de los partidos políticos designados ante ese Consejo General del INE, y representantes de cada uno de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Es un representante por partido proveniente del Congreso de la Unión.
Los principios con los que funciona el INE son los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Estos son los principios rectores bajo los que toda la función electoral se tiene que regir. Y los órganos centrales del INE pues son el Consejo General, que es esto que les menciono, los 11 consejeros, más partidos políticos, más representantes del Poder Legislativo, la presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva, que es el órgano central de naturaleza también colegiada, pero que lo integran el presidente del Consejo General del INE, el secretario ejecutivo del INE y los directores ejecutivos del propio Instituto Nacional Electoral y de las unidades técnicas. Este es el órgano colegiado que propone las políticas y los programas generales del instituto y establece los procedimientos administrativos para todos los rubros en los que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. También tiene una secretaría ejecutiva, que es la que lleva el seguimiento y la coordinación, no solo de la Junta General Ejecutiva, sino del Consejo General del INE. El secretario ejecutivo se sienta al lado del consejero presidente del INE y es el responsable pues, de llevar y ejecutar todo lo que se acuerde en el Consejo General del INE. Este órgano central nacional tiene, y eso también es importante identificarlo para no confundirse con los soples, o sea, los soples son 32 órganos locales que organizan, y lo vamos a ver más adelante, las elecciones a nivel local. A nivel local estamos hablando de congresos locales, gobernadores, alcaldías en cada uno de los estados. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral tiene una estructura delegacional que se compone de 32 consejos locales. Es decir, en cada estado también hay consejos locales del Instituto Nacional Electoral que son y que se instalan durante los procesos electorales. Solo durante los procesos electorales se integra cada consejo local de un consejero presidente y 6 consejeros electorales. Y en todos estos consejos siempre hay presencia de un representante de cada partido político y lo mismo, y después hay órganos subdelegacionales que son 300 consejos distritales. Es decir, está el Consejo General del INE, el central, y va bajando sus funciones a través de 32 consejos locales, uno en cada entidad federativa, y 300 consejos distritales. El país se divide en 300 distritos. Por lo tanto, en cada distrito hay un consejo distrital, también integrado cada consejo por un consejero presidente y 6 consejeros electorales. Cada consejo acredita a un representante de partido político. Es importante mencionar la presencia de los representantes de partidos políticos, porque a diferencia de todos los, no sé, seguramente Leandro, que tiene mucho más conocimiento de cómo funcionan los órganos en los diferentes países, en México, una de las peculiaridades, ojo, que no estoy diciendo que sea positivo, del órgano electoral es que en la mesa donde se toman las decisiones, pues están los regulados, lo cual hace un poco complejo. Lo hace un poco complejo, pero también los compromete bastante, porque uno no pensaría que en el órgano de regulación de las televisoras de un país pues se sentaran las cadenas de televisión, ¿verdad? Pero no solo que se puedan sentar, sino que tengan voto, que tengan capacidad, no voto, no tienen voto, pero sí capacidad de voz, y tienen capacidad de discutir sobre la mesa lo que se está discutiendo. Entonces, esa situación hace compleja la función electoral, pero a la vez también los compromete, porque todas las decisiones que se toman en materia electoral, en los órganos electorales a nivel de la administración de este país, desde lo central hasta los distritales, se hace con la presencia de los partidos políticos. Es decir, nadie se puede dar por sorprendido de la toma de una decisión para las elecciones o en la preparación de las elecciones, porque en todas están presentes los partidos políticos. Entonces, si lo dicen, una cosa es que lo digan y otra que suceda. Es muy fácil desconocer que las cosas suceden, pero siempre están presentes. Y no solo están presentes, en el Consejo General del INE reciben un presupuesto, cada partido político tiene una oficina
dentro del Instituto Nacional Electoral, tiene personal asignado y se le paga al personal asignado. Entonces, además les va muy bien a estas oficinas. Entonces, bueno, sigamos. Ahora bien, los soples, como les mencionaba, son los encargados de la organización de las elecciones en cada entidad federativa para la designación de gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, integrantes de ayuntamientos, jefes delegacionales. Bueno, no, jefes delegacionales ya no existe, eso ya se cambió. Se llaman ahora alcaldes en la Ciudad de México. Los jefes delegacionales eran los equivalentes a alcaldes en la Ciudad de México y ahora ya se llaman alcaldes. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, entre otros. Estos soples son entes híbridos, como les mencionaba, antes de la nacionalización del modelo electoral, pues cada OPLE lo designaba, era designado por el Congreso, por los diputados de cada entidad federativa. Con esta nacionalización que se da en 2014 se vuelven entes híbridos. ¿Por qué? Porque les quitan la posibilidad a los congresos, a los diputados de cada estado de designar a estos consejeros electorales, es decir, ganan autonomía frente a los poderes políticos locales, pero quedan subordinados al INE, al Instituto Nacional Electoral. Y por lo tanto, los integrantes de estos soples son designados por el Instituto Nacional Electoral, por el Consejo General, claro, con un procedimiento bastante serio, bastante profesional, y donde sobre todo se apuesta más a la meritocracia y menos a lo político. En el modelo anterior, pues los diputados buscaban integrar en los órganos electorales pues a personas afines a ellas, ¿no? En cambio acá, al quedar en manos del Consejo General del INE, después de hacer exámenes de conocimiento, entrevistas, ensayos, un proceso bastante riguroso, finalmente es el Consejo General del INE quien designa cada uno de los integrantes de los soples y también el INE, hay que decirlo de una vez, es el que tiene la facultad de removerlos ante causas muy graves, por supuesto, y establecidas en la ley, pero es quien puede removerlos. Los soples, pues, en su calidad de órganos electorales locales, se rigen no solo por las leyes generales en materia electoral, sino también las locales, que son las que lo rigen, sino por la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se conoce como LEGIPE, y la Ley General de Partidos Políticos. Si bien estos órganos tienen, estos órganos pues tienen igual que el Instituto Nacional Electoral, pues calidad de autónomos constitucionalmente, personalidad jurídica y patrimonio propio. Más allá en la nota podrán encontrar las diferencias de funciones entre el INE y los soples, pero habría que destacar que evidentemente todas las funciones de organización local de elecciones pues se recaen en los soples, pero hay funciones fundamentales que mantiene el Instituto Nacional Electoral digamos en su estructura central, que es, por ejemplo, la geografía electoral, donde se establece la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de las mesas directivas. Toda esta logística le toca al INE. El padrón de electores y la lista nominal, eso es exclusivo del INE. Aquí cabe mencionar que en México no contamos con un DNI como tal, una tarjeta de identificación. Y la credencial del lector del INE es nuestra equivalente o lo más cercano a un DNI. Es la credencial de identificación por excelencia y por tanto es justo el INE el que sigue manejando este padrón de lectores y esta lista nominal. Otro tema fundamental, otro tema clave que sigue manejando el INE en todo el país, a pesar de que sean elecciones locales, son los temas de fiscalización de los partidos políticos. Y muy importante, un dato que hay que mencionar, en México está prohibido la compra de espacios en radio y televisión para los partidos políticos. Esa es o sea, si bien la Constitución establece que todos los partidos políticos y por supuesto candidatos independientes que estén acreditados para determinar un proceso tienen derecho a los tiempos de Estado, a los tiempos de Estado en radio y televisión, es el INE el administrador único de estos tiempos. Y es el INE conforme a las diferentes
votaciones que han tenido anteriormente y prerrogativas que se le da a cada partido político, que designa tiempos de radio y televisión para su propaganda político-electoral. Por lo tanto, una de las faltas más graves que se pueden cometer en materia electoral en México es la compra de algún espacio de radio y televisión fuera de estos tiempos asignados por el órgano electoral. Con esto se quitó un mercado, digamos, negro que había muy fuerte anteriormente, en el que pues las televisoras hacían su agosto, y era los procesos electorales, pues era su mejor época. ¿Por qué? Porque también eso permitía la entrada de mucho dinero de otros lados. Ahora sí que podía comprar más espacios en radio y televisión quien más dinero pudiera tener, y el tema es de dónde venía ese dinero, ¿no? Entonces, con esto se busca dar una mayor equidad a todos los partidos políticos y al proceso electoral en la medida de que se hace una repartición relativamente equitativa entre partidos y candidatos y se quita este mercado de compra de espacios de radio y televisión. Ahora bien, cerramos la parte del Instituto Nacional Electoral y los soples. El proceso electoral, esto creo que es importante comentarlo, si bien no tiene que ver con la administración, pero es importante entender las etapas. El proceso electoral ordinario, por principio, se comprende las etapas siguientes. Digo ordinario porque estamos en un ordinario. Evidentemente, un proceso electoral extraordinario pues derivaría de una resolución de algún tribunal electoral, de alguno de los órganos del tribunal electoral, que anulara una elección y ordenara una elección extraordinaria en algún lado. Entonces, inicia con la preparación de la elección, la jornada electoral, los resultados y declaraciones de validez de las elecciones y el dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. De estas 4 etapas, hice énfasis en las últimas 2, porque creo que las primeras 2 son como más entendibles. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del instituto o las resoluciones que en su caso emita la última instancia del Tribunal Electoral. Es decir, en el momento en que cierra cada uno de los colegios electorales, ya se hicieron el conteo de votos, ya se cerraron los paquetes electorales, ya se publicaron las actas afuera de los colegios y se transmitieron las fotos a través del PREP. En el momento en que salen de ahí, es ahí, digamos, inicia esta etapa de resultados y concluye con el cómputo distrital que se lleva a cabo el miércoles siguiente a la elección. Esa es otra peculiaridad que no estoy seguro haber visto en muchos otros países, en otros modelos, en otros países, que es que el domingo de la jornada se hace todo el conteo de votos y se cierran los paquetes. Ese día en la noche ya tenemos resultados preliminares. Ese día en la noche la gente ya sabe quién ganó y quién perdió, pero son preliminares. Esto se tendrá que confirmar en las sesiones de cómputo que se lleva a cabo el siguiente miércoles, al de la jornada, que es una sesión que inicia a las 8 de la mañana. Ahorita voy a llegar a esa parte. Y luego la etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, cuando es el caso de la elección de presidente. Se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección, o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. Es decir, detrás de todo proceso electoral hay muchas impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Entonces, ¿cuándo concluye esto? Cuando el Tribunal Electoral termine de resolver la última impugnación, o en su defecto, cuando haya constancia de que ya no hubo impugnaciones. Porque pues podría darse en un mundo ideal el caso de una elección pues que no haya sido impugnada, ¿no? Para lo cual, en el caso concreto, aquí que menciona de Presidencia de la República, cuando ya se haya resuelto todo, el Tribunal Electoral deberá generar el dictamen
de cómputo final y de declaraciones de validez de la elección, en el caso concreto de presidente electo. Ahora bien, quiero mencionarles algunos elementos, algunos mecanismos que dan certeza al resultado de las elecciones en México y que tienen que ver con algunas de las etapas que les mencioné anteriormente. Es decir, para llegar, cuando hablamos de judicialización de las elecciones, tuvieron que haber pasado muchísimas etapas previas, que además son etapas candado y filtro para garantizar la certeza de las elecciones. La primera es que toda la elección y todas las mesas, los funcionarios de casilla en todo el país está integrado por funcionarios y que son está integrado por ciudadanos elegidos aleatoriamente. Ya saben, como en muchos otros modelos, un presidente, un secretario, escrutadores, pero todos ellos son ciudadanos que fueron convocados a ocupar el cargo de funcionarios para el día de la elección. Ahora bien, estos funcionarios están acompañados de representantes de partido o representantes de candidatos independientes. Todos los partidos suelen acreditar representantes de partido, lo que en otros países llaman testigos. Y están acreditados. Y por lo general los partidos grandes suelen tener representantes o testigos en todas las casillas pues, del país. Claro, entre más complejo sea una zona, más difícil, pero en general los partidos grandes logran acreditar a todos sus representantes. Ahora bien, los resultados se capturan de distintas maneras. Tenemos mecanismos preliminares a nivel central con máxima publicidad para la ciudadanía, que es el PREP y conteo rápido. Es decir, desde el momento en el que están cerrando las casillas, en el momento en que están poniéndole candado a cada paquete electoral, se está transmitiendo una fotografía al PREP que en tiempo real las personas pueden verificar. Ustedes ahora en la elección, el día de la elección, se pueden meter al PREP y en automático que se están cargando, se está verificando la información que se reportó casilla por casilla. Ahora bien, mecanismos preliminares de revisión in situ. Afuera de la casilla, en el momento en que cierra la casilla, por ley, se tiene que publicar la llamada sábana. La sábana es un acta, una sábana como una cama, como una cobija, con el acta en grande, y ahí se queda pegada, donde se señala pues una copia íntegra del acta de esa casilla. Entonces, se cierra el paquete, cada uno de los representantes se lleva su acta, se lleva copia de su acta, firma el acta de conformidad de lo que se contó ahí. Una vez que se contaron las actas y están todos de acuerdo, se cierra el paquete, se reparten cada representante del partido se lleva su acta, el presidente de la casilla se queda su acta y se pega una sábana fuera de la casilla con los resultados de esa acta. Posteriormente, esa paquetería se va a llevar al Consejo Distrital, donde se va a resguardar el material electoral, pero afuera del Consejo Distrital también se va a pegar la sábana con esta acta de casilla, de cada una de las casillas, ¿no? Ahora bien, entonces ahí tenemos muchos mecanismos en los que es difícil que alguien diga que tiene unos resultados diferentes si el presidente de la casilla tiene su propia acta, si se transmitió al PREP una copia del acta, y además ese PREP está en tiempo real reportándose a la ciudadanía, si cada partido político se llevó su acta y el Consejo Distrital tiene su copia del acta y se publica afuera. Todo eso es verificable. Ahora bien, ¿qué sucede? Llegamos al conteo, a los cómputos distritales el siguiente miércoles, que empiezan a las 8 de la mañana. Para ese momento, ya tienen todos los ciudadanos, los candidatos y partidos políticos, tienen los resultados preliminares. Ya vieron los resultados, ya saben cómo están, ya tienen sus propias actas. Pero por si fuera poco,
Eh, o sea, por si fuera poco, tienen la oportunidad de el cómputo distrital que se lleva a cabo ese miércoles. Por lo tanto, ahorita les voy a explicar de los cómputos distritales, pero la certeza de todo esto radica en que en todos los puntos, en todas las etapas de la jornada y hasta la etapa de resultados, se puede ir cotejando en tiempo real la información con las imágenes. Fuera de la casilla con la publicación de la sábana del acta de resultados, fuera de la junta distrital con la publicación de la sábana del acta de resultados, en los medios nacionales con los datos preliminares agregados que en tiempo real están reportando cada casilla que cierra, se transmite al PREP. Y en la página web del PREP, a la que pueden acceder todos, pueden ver las actas que se van subiendo al momento de cerrar cada casilla. O sea, no hay manera, es muy difícil que haya inconsistencias en esta parte, ¿no? Les platico de los cómputos distritales y viene en su documento, porque eh, me, pues me parece importante entender esto. Eh, Tenemos resultados preliminares y resultados ya definitivos en los cómputos distritales. Entonces, en el cómputo distrital es una elección de la suma que realiza el Consejo Distrital de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo. Es decir, lo que van a hacer en esos cómputos asisten los consejeros que integran ese Consejo Distrital, y van los representantes de partido político, los que quieran, habrá los que no, pero por lo general están ahí todos los representantes de partido político, y a partir de las 8 de la mañana empiezan una sesión. Y en esta sesión lo que hacen es cotejar las actas de escrutinio y cómputo que vienen en el paquete. El procedimiento es el siguiente. Se abren los paquetes que contienen los expedientes de la elección y verifican, tanto consejeros como representantes de partido, que no hay muestras de alteración en ninguna parte del paquete. Se abren los sobres con las actas de escrutinio. Ajá, y los mismos se cotejan con los resultados del acta que obra en poder del presidente del Consejo Distrital. Entonces verifican que lo que trae el paquete es coincidente con la información que trae el acta del presidente del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asienta como tal en las formas establecidas para ello y se cierra el procedimiento, digamos. Pero vaya, esto sucede con mucha paquetería electoral. Pero si los resultados de las actas no coinciden o se detectan alteraciones evidentes en las actas que generan duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiera el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, o que no obrara, o sea, son muchas opciones, o que no, el presidente del consejo no tuviera su copia del acta, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla levantándose el acta correspondiente. Pero para esto ya tuvieron que pasar muchísimos supuestos. La primera, que se detectaran alteraciones evidentes. Evidentemente, los partidos políticos, y lo digo porque yo en mi larga carrera electoral tuve oportunidad de trabajar para un partido político y tuve oportunidad de estar en estos consejos. El papel del partido político es inventarse cualquier pretexto para lograr que abran esos paquetes, ¿no? Como representante del partido, todos los candidatos que perdieron aseguran que les cometieron fraude. Yo creo que eso tienen en común todos los candidatos perdedores, por lo menos en México. A todos les hicieron fraude y lo van a ver ahora que vean los resultados. Entonces todo el mundo te dice que por favor que hay que abrir esa casilla, ese paquete, porque ahí le metieron votos de más. Entonces el papel del representante del partido pues es primero atenerse a las reglas que establece la ley, pero evidentemente pues cualquier cosita que veas, así cualquier cosa rara, pues dices que hay una alteración rara que pone en tela de juicio los resultados, ¿no? Entonces las reglas por eso tienen que ser muy claras. No se puede abrir una paquetería si no se cumplen estos requisitos para poderla abrir, porque de otra manera se estaría poniendo en riesgo la certeza de los resultados. Entonces, para que pueda abrirse en primer término, tiene que haber alteraciones evidentes, ¿no? Que generen dudas fundadas sobre el resultado.
o que no hubiera el acta, que a la hora que lleguen y chequen el paquete, pues resulta que no hay acta de escrutinio, ¿no? Pero además, que no haya acta en poder del presidente del consejo. Hay que recordar que además todos los representantes de partido tienen sus propias actas y todas se están cotejando. Entonces, hay muchas actas, ¿no? Entonces, solo en esos supuestos, el Consejo Distrital puede autorizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, para lo cual se va a abrir todo. Se va a abrir esa casilla y se va a levantar un acta correspondiente como si fuera el domingo pasado. El Consejo Distrital, en ese caso, se abre, si lleva a cabo de nuevo el escrutinio, será cuando, otros supuestos en los que el Consejo Distrital puede llevar a cabo nuevamente un escrutinio y cómputo es que existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas. O sea, que no coincidan las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos de satisfacción plena. Es decir, si una de las actas tiene un error en la copia no se nota bien, pero las actas de todos los presentes coinciden, pues es más fácil a corregir que hay un acta mal. Pero todas las actas están coincidiendo. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar, se debe, por ley, volver a hacer el conteo. O sea, no pueden haber más votos nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugar de los candidatos. Y el tercer supuesto en el que se puede, más bien no se puede, se debe volver a llevar a cabo el escrutinio en el cómputo distrital, es que todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. Asimismo, cuando haya una diferencia entre el candidato, entre el primer lugar y el segundo lugar, cuando haya una diferencia que sea igual o menor a un punto porcentual, al inicio de la sesión el representante del partido político puede solicitar al Consejo Distrital llevar a cabo el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Y en estos casos, pues se considerará como indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido entre el acta de escrutinio y cómputo y la que tiene el presidente del Consejo Distrital. Ahora bien, pasamos a la parte de justicia electoral brevemente porque creo que ya nos alargamos. La justicia electoral, pues de igual manera, tiene un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y tiene 32 tribunales electorales locales. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad y es el órgano jurisdiccional terminal en materia electoral. No hay por arriba del Tribunal Electoral manera de impugnar ante otro órgano sus resultados. Para lo cual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 5 salas divididas por circunscripciones en todo el país. Hay una sala regional en Ciudad de México, una en Guadalajara, una en Monterrey, una en Toluca y una en Jalapa. Y finalmente hay una sala especializada que ahorita les voy a explicar de qué va, pero esta sala especializada lleva a cabo, en la sala especializada se resuelve un procedimiento especial sancionador que es tendiente a resolver de manera expedita cualquier cuestión relacionada con propaganda política electoral que pudiera generar un daño en el proceso electoral, para lo cual tiene 48 horas para resolver y para dictar las medidas cautelares a fin de evitar este tipo de daños que pudieran generarse en el proceso. Bueno, hay una serie de recursos de medios de impugnación que vienen aquí en el documento y que los pueden ver. Yo diría que el más destacable de los medios de impugnación que hay es el llamado Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, llamado Juicio Ciudadano o JDC, que es una especie de amparo electoral. Y es utilizado durante todas las etapas del proceso electoral para combatir cualquier violación al derecho a votar y ser votado, cualquier abuso de partidos a sus militantes, cualquier obstaculización a la posibilidad de ser candidato o que no se estén cumpliendo las cuotas
por ejemplo, indígenas o LGTB o el voto migrante, porque hay mucha simulación, como ustedes saben, que muchas veces alguien se ostenta como candidato indígena cuando no lo es. Este tipo de cosas se utilizan, se combaten a través del JDC y es una figura pues muy relevante en nuestro sistema electoral. Y finalmente, como les mencionaba, este procedimiento especial sancionador, que es competencia exclusiva de la Sala Regional Especializada, pues es un mecanismo híbrido porque toda la denuncia de alguna propaganda violatoria del modelo de comunicación política o el uso de radio y televisión prohibido, o la calumnia, por ejemplo, en la propaganda política, o actos anticipados de precampaña y campaña, se combaten a través de los procedimientos especializados sancionadores, y es híbrido porque es el INE ante quien se mete la denuncia, es el INE quien hace una investigación inmediata, integra el expediente, lleva a cabo las medidas cautelares necesarias, y una vez integrado esto, manda el expediente a la sala especializada del Tribunal Electoral, quien en 48 horas deberá resolver y dictar sentencia sobre el caso particular. Y pues bien, simplemente termino diciendo que la lógica de las cadenas impugnativas en materia de justicia electoral, pues en el caso de los tribunales electorales locales, pues son para cada entidad federativa, resuelven todo lo relativo a las elecciones locales, pero sí hay una lógica de impugnar hacia arriba a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta la sala superior es el tope. Entonces, en esa medida es que se puede entender la cadena impugnativa de los tribunales electorales. Y bueno, pues es todo lo que les podría decir. Jaime, muchísimas gracias. Allí hay una pregunta de Leandro que salía cuando hablabas del INE, ¿no? Y de las competencias del INE, específicamente del conteo preliminar, el PREP. Preguntaba si son en base a una encuesta, los datos preliminares. Yo creo, mira, yo aquí lo que te podría decir, Leandro, es que una cosa es el conteo rápido que se hace, y ese es el que da, digamos, de alguna manera, da algunos resultados ciertamente preliminares, pero no se refiere a estos. Lo que sucede es que se divide Estoy buscando un documentito que tengo por aquí. Por eso decía que la etapa de resultados en las diferentes etapas que se dan en el proceso electoral, la etapa de resultados y de declaraciones de validez distingue entre los resultados preliminares y los resultados definitivos. Los preliminares se consideran a los que concluyen de la etapa de la jornada electoral, y los definitivos a los que ya una vez terminados los cómputos se expiden las constancias de mayoría. Entonces, sí creo que hay que distinguir esta parte de la parte, digamos, procedimental de resultados preliminares de la jornada respecto a los definitivos que salen de los cómputos, que de aquellos resultados que arrojan los conteos rápidos y todos estos mecanismos más de tipo de encuestológicos y este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, y Jaime, por otro lado, yo creo que sería interesante tener tu visión un poco más política, ¿no? De lo que va a ser el proceso. Tú en un momento decías que están acostumbrados en México a que los candidatos perdedores canten fraude después de que pase la elección. En el caso de 2018, al parecer, por la contundencia del resultado, al menos a nivel presidencial, no pasó. Pero según lo que nos decía Arturo ayer,
muchas gubernaturas que Morena hace un año esperaba ganar, por ejemplo, ya en las encuestas más actualizadas habla de que bueno, las proyecciones han bajado muchísimo, ¿no? Pensaban en su momento, de acuerdo a lo que nos decía Arturo, el año pasado ganar unas 11 gubernaturas, hoy están hablando de unas 6, 7. ¿Crees que hay condiciones políticas, pensando en todos los ataques que ha habido desde el Ejecutivo a las organizaciones, a los organismos electorales, para que se hable de un posible fraude, ya sea a nivel de gubernaturas, a nivel local o a nivel de la Cámara de Diputados? A ver, yo te diría que no hay, no hay condiciones para el fraude y de verdad, bajo ninguna circunstancia pretendo dar información subjetiva. Desde el año de 1996 no ha habido condiciones para un fraude en lo que respecta al ámbito estrictamente del alcance de los órganos electorales. Esa parte es la que recurrentemente la gente no entiende, que dicen, no, es que compra de votos. Es que la compra de votos no está necesariamente al alcance del INE, y además, aunque estuviera a su alcance, no le corresponde al INE su combate. Para eso hay una fiscalía de delitos electorales. Ajá. Es decir, como en la mayoría de nuestros países, hay una cantidad de conductas allá afuera, pero que no vemos y que son muy difíciles de acreditar y que probablemente hacen inequitativa las elecciones. Pero de eso a que haya un fraude es muy distinto. Es decir, lo que se vota, lo que se cuenta es lo que se votó. Y no hay manera de que una persona pueda llegar y votar doble, no hay manera de que una persona pueda usurpar a otra persona en el voto. Todo este tipo de cosas no suceden, es muy difícil que sucedan. Pero, por ejemplo, uno de los fenómenos más graves que vive la democracia en nuestro país, en México, es el tema de la violencia por el crimen organizado. Hay una cantidad muy importante de candidatos asesinados o de líderes partidistas asesinados. Entonces, la semana pasada ejecutaron a un candidato a alcalde en Sonora. Eh, cuando se ejecuta un alcalde, estamos hablando de que el crimen organizado ya está tomando parte en esa elección, porque no solo eliminó a uno de los contendientes, sino que estaba mandando mensajes a los otros. Entonces, es un papel determinante en la elección. Pero lo paradójico de esta circunstancia es que eso precisamente, el tema de la seguridad pública no está al alcance del INE. Eso sí está al alcance del gobierno de la República, y sin embargo el gobierno de la República está criticando al INE. Es decir, el gobierno de la República critica el trabajo del INE, y precisamente el trabajo del INE está bien hecho. Y lo que le toca al gobierno federal no se hace, que es garantizar seguridad en todos los rincones del país. Es un país muy grande, es un país muy complejo. Pero entonces, volviendo al tema del fraude, en todas las etapas, y ahorita creo que traté de reflejar un poquito cómo algunas de las etapas que hacen verdaderamente muy complejo, que se dice que en el trayecto cambian las urnas o se las roban. Es que no importa. No importa si se roban el material electoral derivado de una votación, porque ya las actas están en todos lados plasmadas y resguardadas. Entonces no se pueden cambiar los votos, no se pueden inflar los votos, no puede llegar una mampara ya rellenada, porque los representantes y ciudadanos que llevan a cabo ese proceso lo revisan. Todo esto. Lo que sucede es que por un lado, en México hay una cultura de criticar fraude. Les mencionaba hace un rato, cuando no se gana. Contrario a lo que decía el expresidente español Felipe González, de la importancia de la aceptabilidad de la derrota, aquí en México no existe la aceptabilidad de la derrota. Es verdaderamente muy raro quien acepta la derrota de un inicio. Y el actual presidente de la República, pues recordemos que sigue no solo alegando que en 2006 le hicieron un fraude, sino que además está
en un ánimo revanchista por ese supuesto fraude que le hicieron. Lo más paradójico es que una cosa es alegar fraude cuando eres opositor y otra cosa es alegar fraude cuando eres el presidente de la República. Entonces, parece que no se entiende, porque si te hacen fraude cuando eres opositor, pero cuando eres tú quien gobierna, y además un presidente que se ha vuelto poderoso porque domina todo el mapa político, alegar fraude pues está muy raro. Entonces, la única explicación, retomando lo que ayer les decía Arturo Espinosa, es que el alegar fraude es una estrategia política de ir calentando la cabeza ciudadana de que va a haber fraude, para que si los resultados no me benefician, digan, ah, se los dije, iba a haber fraude. Pero ¿por qué en 2018 no hubo fraude? Ah, porque ellos dicen que sí quisieron hacerles fraude, pero 30 millones de votos rebasaron esa intención de hacer fraude. Entonces, más allá de entrar a detalles de si o no hay condiciones para que haya fraude en lo que a los órganos electorales se refiere, no hay posibilidad alguna, pero el tema de alegar fraude tiene que ver con un discurso político y una estrategia política, sobre todo en un momento en el que quieren generar en la percepción pública la idea de que los órganos electorales pues están en contra, están a favor de la corrupción y en contra de la transformación que encabeza este presidente. Por lo tanto, quieren disolverlos, quieren desaparecerlos por completo, porque son parte de los que trabajan para esa corrupción de antes. Entonces, esta narrativa del fraude ayuda muchísimo a seguir generando esta percepción. Sin embargo, la realidad es que sí han cambiado las preferencias. El tema escandaloso de este candidato violador, ¿te acuerdas? El candidato a Guerrero que finalmente no pudo ser candidato y metieron a su hija. Fue un caso muy paradójico porque, pues evidentemente arrancó campaña a la hija de este candidato, pues 2 meses más tarde. Y no obstante ser el precandidato, un precandidato muy cuestionado por los señalamientos y acusaciones de violación, con acusaciones formales de mujeres ante la fiscalía, todos los estados donde ya estaban arrancando las campañas, donde sí habían todos los candidatos, las candidatas y candidatos del partido Morena empezaron a descender. Y sin embargo, en Guerrero, la preferencia por Morena seguía arriba. ¿Por qué? Porque no había arrancado. Entonces, ese fenómeno que se dio fue muy, muy raro, porque en aquellos donde sí había candidato empezó a descender la preferencia por Morena, y en el partido donde todavía no se definía candidato, porque estaba la controversia de si quedaba o no este candidato, se mantenía arriba la preferencia. Es decir, los analistas concluyen que aquí el parte del error que ha cometido el partido Morena ha sido una mala elección de candidato. Por supuesto, no en todos los casos, pero sí es cierto que pasaron de tener, de que estaban con una preferencia en la mayoría de en la gran mayoría de las elecciones, pues, estaban augurando por lo menos un triunfo avasallante en 12 estados, y ahora están hablando de 4, 5, 6 estados donde podrían ganar. Y esto se debe a malos candidatos. Candidatos muy pues primero que tienen un papel muy malo como candidatos, que tienen escándalos, que no tienen un prestigio. Y por otro lado, pues los otros partidos hicieron una alianza en donde se formaron 3 partidos fuertes, bueno, que en otro momento eran fuertes, que eran el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, vaya, pues no deja de ser importante que los 3 partidos que durante a lo mejor última década eran los que estuvieron en el escenario político encabezando las principales posiciones, estén juntos, pues de alguna manera les ha jalado votación. Entonces,
lo que no se vale es que, pues así es la competencia política. A lo mejor lo que no se vale es que en la medida en que las preferencias van disminuyendo hacia uno u otro partido, echarle la culpa al fraude y mucho menos a los órganos electorales. Porque lo que les mencionaba hace un rato, la realidad, había por ahí, si se hace un análisis de todo lo que se ha cosechado por parte del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como líder político de este país, desde que el Instituto Nacional Electoral es autónomo en 1996, todo, casi prácticamente cada elección ha tenido ganancias muy importantes. Cuando fue presidente nacional del PRD, del propio PRD, que ahora son parte de la alianza opositora, él ganó gobernaturas, ganó su propia jefatura de gobierno en la Ciudad de México, ganó gobernaturas por todos lados, se volvió mayoría absoluta en el Congreso de la Ciudad de México. Eso estamos hablando por ahí del año de 1997, 98, 99. Él gana en 2000 su propia jefatura de gobierno en la Ciudad de México y se la reconoce ¿quién? Pues estos órganos electorales que cuestiona. Eso es en 2000. En 2006 dice, me hicieron fraude porque por poquita diferencia, por un margen muy pequeño, gana el candidato del Partido de Acción Nacional. Entonces alega fraude. Sin embargo, eso es en 2006. Sin embargo, en 2012 se vuelve a competir. Ahí tampoco gana estas elecciones. Pero sin embargo, en 2014, sí fue en 2014, lanza su propio partido, que es Morena. Entonces, el presidente de la República, que hoy ha sido verdaderamente muy poco sensato en los ataques hacia el Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, que también con sus virtudes, sus defectos, también ha hecho un papel muy importante en materia de justicia electoral. Los ha atacado de una manera muy fuerte, olvidando que en 2014, que él lanza su propio partido, en 2014, ese órgano electoral que dice que está en su contra, ese órgano electoral que dice que es parte de la mafia, que quiere acabar con él y que no quiere que lleguen y que quieren destrozarlo, pero en 2014 le da el registro. Y no solo en 2014 le da el registro, sino que a las siguientes elecciones presidenciales le reconoce el triunfo presidencial. Es decir, es muy importante para el trabajo que hacen los observadores extranjeros entender este contexto. No se trata aquí de descalificar a nadie, en términos, vaya, pero también entender que no se vale que la política atropelle y se lleve entre las patas instituciones que a México le ha costado muchísimos años construir, muchísimos años construir. Y lo que sucede, y si hoy en la ley electoral van a encontrar cualquier cantidad, bueno, si hoy en los medios van a escuchar cualquier cantidad de quejas de que el presidente está interviniendo en la elección, es porque existen reglas en la Constitución y en las leyes electorales que prohíben la intervención de ninguna autoridad pública, de ningún funcionario público en las elecciones. Y esas reglas se crearon porque el entonces líder político Andrés Manuel López Obrador, hasta el cansancio, reclamó la intervención de otros presidentes en las elecciones. Prácticamente todas las reglas de esta naturaleza fuertes, rígidas, que están en nuestras leyes electorales, a veces hasta exageradas, hay que decirlo, porque es un modelo muy rígido que casi no deja mucho margen de maniobra, pero se hicieron a petición de esa importante y fuerte oposición que fue Andrés Manuel López Obrador, que fue, o ya quisiéramos tener ahorita una oposición como lo fue Andrés Manuel López Obrador, y por la cual se impulsaron reglas muy relevantes en las normas electorales para que no sucediera lo que las cuestiones que antes cometían algunos presidentes, pero que no estaban reguladas. Y hoy que están reguladas, dicen no, señor, yo voy a ser quien denuncie los fraudes.
Y yo voy a hacer, no puedo quedarme callado ante las irregularidades electorales. Pero señor, es que no se puede ser juez y parte. Y las reglas de fiscalización que dejaron a muchos candidatos de Morena fuera también fueron creados por estos grupos opositores en su momento para que no hubiera ese abuso en el manejo del dinero y esa opacidad. Y hoy que están las reglas no las cumplen y dicen, nos dejaron sin registro. Pues es que hay que cumplir las reglas, ¿no? Entonces, en la parte de las instituciones, yo no tengo la menor duda, pero no yo. Los hechos lo demuestran que no hay temor a ningún fraude por parte ni de los órganos electorales, ni nacional ni a nivel local, ¿no? Y que ciertamente todas las conductas pues están lejos del alcance de estos órganos electorales. Para eso está una Fiscalía de Delitos Electorales que tampoco vemos que esté haciendo mucho. Jaime, bueno, muchísimas gracias. Estamos un poquito sobre la hora, pero creo que fue muy claro digamos, la exposición sobre el funcionamiento de los organismos y también las garantías de integridad y de transparencia que hay para estas elecciones, más allá de que obviamente los visitantes extranjeros de transparencia electoral que van a estar acudiendo, obviamente van a tomar nota digamos, de las condiciones existentes. Vamos a tener oportunidad de estar en varios distritos, no solo en Ciudad de México, sino en el Estado de México y en Puebla también. Pero creo que ha sido muy útil para irse familiarizando con las funciones de ambos organismos. Te agradecemos de Transparencia Electoral. Gracias, Bueno, Jesús. Gracias y a desde todas y la a casa. todos, Leandro. Nomás quiero, si me lo permites, dos Sí. comentarios rápidos respondiendo a Stephanie y a Lady Cedeño. Sí, Stephanie, hoy asesinaron a una candidata en Moroleón. ¿Moroleón? No, debe ser Nuevo León, ¿no? No sé si debe ser Nuevo León. Todos los días están asesinando candidatas y candidatos. Eso es gravísimo y es un tema que posiblemente el más dice Moreoleón. Lo voy a checar, no desconozco ese municipio. Todos están asesinando candidatas y candidatos. El tema de, dice Lady Cedeño, el tema de que se esté investigando, influye dentro de la justicia electoral que la Fiscalía investigue a candidatos opositores del partido Morena. Ese es un tema gravísimo. Me parece que una regla máxima es que la Fiscalía no lleva a cabo, en términos generales, detenciones, y llevar a cabo detenciones contra opositores en proceso electoral es muy grave, porque incluso en un sistema donde funciona la justicia electoral de manera óptima, vamos a suponer que digan no, y dice que un juez dijera no, aquí no hay nada, el golpe es fuertísimo para actores políticos y para partidos que postulan a estos actores políticos investigados, como es el caso del gobernador de Tamaulipas, que en este momento está una controversia porque hay una detención que emitió la Fiscalía General de la República. Claro que influye, y creo que esas cosas no deberían de suceder en ningún país, que dentro de un proceso electoral se haga uso político de la justicia, y menos contra los opositores, porque si fuera parejo, bueno, habría cierta confianza. Gracias a todas y a todos, perdón por el retraso. Leandro, Jesús, un placer, una oportunidad. Y como les digo, ahí tienen todos mis datos. Pueden mandarme correos, pueden mandarme WhatsApp. Bienvenidos y bienvenidos a México. Disfrútenlo mucho y a la orden. Muchas gracias, Jaime. Muy amable como siempre y gracias por el material. Con Seguimos en mucho contacto. gusto. Con mucho gusto. Saludos a todos. Saludos. Chao. Muchas gracias. Saludos, Jaime. Gracias. Y no.